Bien, pues ya regresamos aquí a Enfoque Ciudadano, estamos hablando sobre el tema de la pobreza. Yo quiero recordarles a ustedes que este es un esfuerzo de comunicación del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Y vamos a continuar con esta interesante charla con los expertos en el tema de la pobreza. Y nos quedamos pues en la cuestión de los programas, estos programas sociales que deben obedecer pues a objetivos muy específicos. De estos programas a nivel estatal, ¿cuáles son los que están ahorita funcionando? ¿Cuáles están en proyecto y cómo se ha desenvuelto? Bueno, mira, a nivel estatal, evidentemente, pues hay programas enfocados a cada uno de los 6 satisfactores y al ingreso, por supuesto. Podríamos decir, en educación, bueno, pues son programas además federalizados, en salud igual. Aquí hay que hacer señalamientos que hay algunos programas que permiten más el margen de intervención del orden municipal, otros que pueden requerir más del orden estatal y algunos donde definitivamente el principal orden de intervención es en lo federal. Sucedería el caso con educación y salud, que son prioritariamente, y seguridad social, que son prioritariamente programas y políticas nacionales, los que inciden en forma más directa. Tendríamos el caso de la vivienda, donde servicios dentro de la vivienda, donde el orden estatal puede tener una buena intervención, los servicios fuera de la vivienda, donde el orden municipal también le corresponde un poco más, y está el orden de la alimentación, donde corresponde a todos, y que aparte de corresponderle a todos, está también más fuera del alcance de todos, porque también responde a dinámicas mundiales, ¿no? O sea, ¿están conectados, por ejemplo, con los objetivos del milenio de la ONU? Sí, sí, por supuesto que tienen alguna conexión, pero por ejemplo, el caso de la alimentación, ¿no? Yo creo que aquí está la parte neurálgica de atención del problema, que es la que incrementó fuertemente. Este es el componente que hizo que la pobreza pudiese incrementar en los últimos 2 años en Jalisco, en México, en el mundo. ¿Por qué? La crisis económica, la elevación en el costo de los productos alimentarios, producto de todas estas crisis alimenticias mundiales, bueno, tuvieron una incidencia muy fuerte. ¿Y ahí qué es lo que corresponde hacer? Bueno, corresponde a los gobiernos estatal y federal, más que nada, el poder desarrollar acciones de incremento de la producción agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Con la finalidad de que pueda llegar los alimentos en mayor cantidad, en la cantidad necesaria, que puedan llegar a los costos accesibles para que la gente pueda tener acceso a ellos. Mencionaba ya hace un rato el programa de Mejora tu Casa, como una forma de los programas que decía cómo están funcionando en lo estatal. Bueno, este programa yo creo que ha sido uno de los programas que han permitido abatir algunos índices en forma importante por la cobertura que pudo tener, sobre todo hace 2 o 3 años, en todo el estado. Y demostró que el programa funcionó. El indicador que más disminuye de los que miden la pobreza es el que tiene que ver con servicios en la vivienda. Y como resultado directo de la operación de este programa. Yo creo que cuando tratamos de decir funcionan o no funcionan los programas, tendríamos que señalar de los 6 indicadores en Jalisco, 5 están mejor en el 2010 que en el 2008. Es decir, sí hubo un funcionamiento que permitió abatir las necesidades, los rezagos en esos 5 rubros. 1 no es el caso, es el caso en el que es el de la alimentación. En sí hay un incremento, tanto en lo nacional como en lo estatal. En Jalisco, ¿cómo están funcionando o no están funcionando los programas? Bueno, también en 5 indicadores, Jalisco está mejor que en lo nacional, con excepción hecha de la de servicios de salud, donde ahí sí tenemos un ligero rezago respecto a la media nacional. De acuerdo. Entonces, a nivel municipal, doctor. Bueno, pues mira, yo quisiera hacer 2 comentarios aquí importantes. El primero es que, insisto, hablar de pobreza siempre habrá un gran debate sobre cifras y todo. Hay una generalidad que hay que reconocer, que es en el tema del estado de Jalisco, que el 37% de los jaliscienses se encuentran en una condición de pobreza. Eso de entrada ya nos habla que hay un problema importante en el estado. ¿A qué me refiero? Todo lo que hemos estado viendo en materia de inseguridad pública, y te lo digo porque hemos estado en las colonias, por ejemplo, en el caso de Zapopan, marginadas, donde de pronto vemos estos niños de 18, 19, 20 años
que están involucrados en actividades ilícitas asesinando gente. Nuestras zonas marginadas son los semilleros de estos cuadros delictivos. Si la pobreza no se trata de hablar nada más exclusivamente de la pobreza en sí, sino del impacto que genera en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro estado. Y ese 37% de pobres del estado de Jalisco es el semillero donde se están reproduciendo estos fenómenos de violencia. ¿Qué de alguna manera tenemos que empezar a hacer? Bueno, tenemos que, insisto, atacar a nivel municipal. Ahorita te voy a platicar lo que ha pasado en Zapopan. Quisiera nada más comentar, difiere un poquito de lo que comenta Martín, porque en el caso de Jalisco somos el tercer peor estado en incremento de pobreza extrema. Después de 2 estados, no recuerdo cuáles son, Jalisco es el tercero donde se incrementa con mayor fuerza la pobreza extrema. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo en el caso municipal? Bueno, en Zapopan lo que hicimos fue implementar 4 programas propios que no existían anteriormente, que se enfocan exclusivamente a atacar estas capacidades. Tenemos uno muy agresivo en materia de vivienda, que lo que busca es igual que el programa estatal, atacar una serie de carencias dentro de la vivienda. Tenemos un programa orientado a las jefas de familia en estado vulnerable, donde atacamos 4 componentes: la capacitación, la educación, la salud, con unos camiones que los están atendiendo, el ingreso y la parte alimentaria con una asistencia alimenticia. Tenemos un programa de adultos mayores también desarrollado propiamente desde el municipio, y además, en el caso de Zapopan, hemos invertido una cantidad histórica en educación. Quiero platicarte que una transferencia de 400 o 500 pesos que hagamos, o en un uniforme, o en un paquete de útiles escolares, como ha sido el caso de Zapopan, que ha dado útiles a todas las escuelas públicas del municipio, genera forzosamente dentro de la medición de pobreza una mejora en el ingreso de la familia, porque liberan estos recursos para poderlos destinar a otro tipo de situaciones. Pero eso sucede en Zapopan porque Zapopan tiene la capacidad económica y financiera. Por eso mi argumento es: necesitamos comenzar a mover el tema del combate a la pobreza, no solamente del ámbito federal y estatal, sino también al ámbito municipal, donde los municipios puedan entrar con este tipo de programas, que en ocasiones es exclusivamente voluntad política más que otro tipo de situación. Claro, aquí lo importante es que el gobierno se concientice, que tenga esa voluntad política por hacer las cosas. Y al momento de hablar de pobreza, la percepción que tiene mucha gente es que realmente no hemos avanzado mucho, pues. Pareciera ser que el bolsillo y lo que se ve en una ciudad como Guadalajara, donde hay tanta abundancia y los contrastes son muy fuertes, se ve una percepción que no estamos avanzando. Mira, yo creo que es cuestión de hacer un análisis realmente detallado de cada una de las cosas. Sí, efectivamente, ya decía Héctor, hay un ligero incremento en la parte de pobreza extrema. Estamos hablando de 3 décimas de punto que incrementó en el caso del estado de Jalisco, pero que en la medición global de la pobreza, Jalisco se mantiene en el 36.9 que tenía en el 2008, del 2010 respecto al 2008, se mantiene. Esto en un escenario de un crecimiento de la pobreza a nivel nacional y a nivel mundial, pues nos dice que en Jalisco, gracias a la operación de diferentes programas sociales, ha permitido contener ese incremento de pobreza que se venía generando como bola de nieve en el país, en el mundo. Jalisco pasa en estos 2 años, en solo estos 2 años, del 2008 al 2010, de la posición 13 a la posición 10 en el ranking nacional. ¿Qué quiere decir? Escaló 3 escalones, valga la redundancia, respecto a otros estados, como una forma de demostrarse que las políticas implementadas en Jalisco permitieron contener mayormente este incremento en la pobreza que se venía dando. Claro, de hecho estamos viendo la gráfica, pareciera ser que son, ¿qué? 23 contra 31. Son 36, bueno, no, es que la parte de arriba, la parte verde, es la parte de la gente que no tiene carencias y tampoco tiene los problemas de ingreso, ¿sí? En Jalisco incrementó, es decir, más gente ya no tiene problemas, ya no tiene carencias sociales y ya ha ido mejorando su ingreso. Quiere decir que es como el 22%. Aproximadamente, sí. Quiere decir que el 78% tiene un estado de vulnerabilidad. Tiene alguna vulnerabilidad porque le falta el acceso a alguno de esos 6 satisfactores o porque el ingreso no es suficiente para alcanzar la línea de bienestar que hablábamos hace un rato. Ahí podemos ver, por ejemplo, la franja naranja. Sumada la franja naranja y la franja roja es la gente que está en situación de pobreza.
Claro. La roja, la parte de abajo, la más delgadita, es la gente que está en situación de pobreza extrema. Sumadas ambas, repito, es la gente que está en situación de pobreza, es 36.9, 2008, 36.9, 2010. Luego la parte gris, que se refiere a alguna carencia. La gente que tiene alguna vulnerabilidad, por alguna carencia o por ingreso. Porque también ese es el caso. En el caso de Jalisco, la gente que está en situación de pobreza tiene en promedio dos carencias pues que está sufriendo. Que está sufriendo, no ha podido resolver. En el caso de los municipios, por ejemplo, pues esto habría que determinarlo por cada uno de los aspectos donde están, ¿verdad? Estamos esperando los resultados en noviembre a nivel municipal. A mí me gustaría comentar, si pudiéramos ver otra vez la gráfica, hay un tema aquí importante que hay que rescatar. Ajá. Lo que viene siendo la clase media o las personas que no se encuentran en estado de vulnerabilidad es la franja verde. En el caso de Jalisco es menos del 70%, es decir, tenemos una clase media que está desapareciendo dramáticamente y que toda la demás población se encuentra en un estado vulnerable. Hay mediciones del Estado que demuestran que solamente el 40% del ingreso del Estado, de los recursos que fluyen hacia las familias, se encuentra solamente concentrado en 10% de la población. Solo el 10%. El 10% de la población de Jalisco concentra el 40% de los ingresos. Es decir, hay una enorme desigualdad a nivel municipal, te lo puedo comentar por lo menos en la experiencia que tenemos en Zapopan. Tenemos zonas completamente opulentas, como viene siendo Valle Real, la Plaza de Andares, toda esta zona, que coexisten al lado de zonas tan marginadas como San Juan de Ocotán, donde las familias realmente padecen una situación crítica. Creo que es muy importante que empecemos a focalizar un poco más el combate a la pobreza, que seamos muy enérgicos, sobre todo con la aplicación de los recursos, a dónde se están yendo, cómo se están yendo, y sobre todo que haya una adecuada coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Creo que las políticas federales han sido atinadas en el ámbito rural, creo que han sido desafortunadas, por lo menos en los últimos años, en la zona urbanas, en las zonas urbanas. Creo que también necesitamos ser más agresivos a nivel estatal en la política, insisto, social, por lo menos en las zonas urbanas, y en el caso de los municipios necesitamos empezarnos a mover a este tipo de temas. Finalmente, para terminar mi argumentación, comentar otra vez, el tema de la pobreza no es un tema que esté de moda, ni es un tema simplemente para analizar y discutir. Es un tema que nos afecta día con día, porque esa población que no encuentra oportunidades para hacerle llegar de comer a sus niños, o que se está muriendo porque no tiene acceso a una clínica de salud, es esa la población que se ve obligada eventualmente, ante la falta de oportunidades, a buscar una alternativa. ¿Y dónde la encuentran? Pues en la ilegalidad, en el robo, en la vinculación a grupos delincuentes, o en el peor de los casos, inclusive, hasta buscar de manera de rapiña otro tipo de alternativas. Creo que también urge entrarle al tema educativo forzosamente. La gran revolución de este país se tiene que dar en materia educativa. Nuestras primarias están siendo y secundarias están siendo focos donde se reproduce la violencia. Este famoso tema del bullying es un tema que se deriva también de la desintegración que podemos tener en estas zonas marginadas. Y bueno, qué bueno que sale este estudio. Creo que vuelve a poner en la discusión el tema de la pobreza y nos obliga tanto a los municipios como al gobierno del Estado como al gobierno federal a focalizar aún más las acciones y sobre todo a buscar esta mayor coordinación. Claro, y sobre todo ubicar perfectamente al gobierno del Estado sobre qué hacer, porque las estadísticas son muy frías, los números ahí están, pero eso tiene un significado. ¿Qué hacer para evitar ese tipo de acciones, esas cuestiones de rapiña, esas cuestiones de robos, donde ahorita desafortunadamente nos hemos enterado que ha ido incrementando ese tipo de acciones por parte de la ciudadanía? Esto lo comentamos después del corte. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos para saber cuál es la contestación a esta pregunta. Y usted, por favor, no le cambie, enseguida regresamos.